Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Como usted sabe, continúa el análisis y el debate para próximamente ser aprobada la reforma electoral, una iniciativa propuesta por una comisión presidencial especial, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, se ha centrado el debate sin duda entre las alianzas del Partido del Trabajo, el Partido Verde, y lo que ellos solicitan también para sentirse incluidos en esta reforma electoral, por así decirlo en resumen. Pero mire, yo le quiero compartir parte del fragmento de un comunicado que emitió la organización Fuerza Migrante, que dice lo siguiente. La Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Binacional de Fuerza Migrante expresan su preocupación tras analizar el contenido de la iniciativa de reforma electoral presentada ante el Congreso de la Unión, al constatar que los espacios de representación para la comunidad mexicana en el exterior anunciados públicamente no aparecen claramente garantizados en el texto legislativo presentado en la Cámara de Diputados. Y es importante hablar este tema. Avelino Mesa, secretario general justamente de Fuerza Migrante, le agradezco esta charla. Buena tarde. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿A qué se refiere con ¿A qué se refieren con esta preocupación, Avelino, que no hay figuras que los representen para votar o que en este texto, en esta iniciativa, no hay pues un esquema que garantice la votación de los mexicanos en el exterior? Bueno, en realidad, Michelle, nuestra preocupación se centra en el hecho de que una semana antes, cuando la presidenta Sheinbaum hizo la presentación dentro de su conferencia en la mañanera, Ujú, habló específicamente sobre 8 espacios reservados exclusivamente para mexicanos residentes en el extranjero, ujú. pero al momento de que llega la iniciativa ya al Congreso, esos espacios reservados ya estaban diluidos. Y se corre el riesgo de que esperen, que aunque sí hace la mención, esperen que nosotros compitamos buscando el voto popular entre la comunidad en México. Y esa sería una competencia desleal. Y esa es principalmente nuestra preocupación, Michelle. Sí. Es decir, queda plasmada la voluntad de la presidenta en la iniciativa, se envía al Congreso, pero una vez que ya pues se filtra, sabemos del documento, lo que están ya analizando y votando los diputados, ahí ya no aparece. ¿Qué información les ha llegado, Abelino? ¿Alguien lo desestima? ¿Alguien busca que esos lugares sean ocupados por partidos? ¿Qué les han comentado? Bueno, en realidad es lo que nosotros entendemos es que, bueno, hubo un desgaste con estas negociaciones al interior de los partidos políticos Ujú, que son aliados a Morena, donde pues no aceptaron de alguna u otra manera esos espacios reservados para mexicanos residentes en el extranjero. Y ha sido histórico la lucha permanentemente de nuestra comunidad contra los partidos, porque no les gusta que nosotros tengamos la posibilidad de tener una representación que no responda a los intereses propiamente del partido y pretenden que sigamos nosotros sujetos a la agenda partidista y no tengamos una agenda que represente realmente los intereses de nuestra comunidad. Ha sido desde el PT, desde interponer quejas ante las acciones afirmativas, el propio Verde también presentó impugnaciones cuando se dan acciones afirmativas a migrantes. Nosotros suponemos que es parte de este desgaste de negociación entre los sí. partidos políticos, pero ya conocemos también pues los mecanismos en los que los partidos operan para que finalmente estos espacios pues puedan caer en una trampa que lamentablemente ha sido permanente en México los últimos años de simulación a presentación de grupos subrepresentados, ¿no? Y así están varios grupos, entre No, ellos la comunidad LGBT, sí. discapacitados, etcétera. No, y más que ha quedado en evidencia en estas negociaciones, como bien usted menciona, Abelino, pues son las posiciones, ¿no? Y es lo que quieren los partidos aliados, lamentablemente, o tienen como prioridad, vaya, porque ya ve cómo han desechado también las opiniones de los foros a nivel nacional. Pareciera que no importa dónde ahí también iban depositadas muchas propuestas para representar de una manera importante a otro tipo de sectores, más allá de lo político, por así decirlo, para que tengamos y podamos ser la ciudadanía también empáticos con lo que piden o necesitan o requieren los migrantes, Abelino. ¿Por qué es tan importante que haya figuras en el Congreso de la Unión que represente a los migrantes, a los mexicanos en el exterior? Michelle, nosotros nos comparamos y tomamos en referencia la lucha de las mujeres. La lucha se centraba principalmente en que la agenda de las mujeres no podía ser representada en los congresos, tanto federal como locales, por hombres.
La misma lucha interpusieron en una representación auténtica las comunidades de pueblos originarios, ¿no? Ellos hablaban de que había personas en los congresos que representaban sus agendas o sus Ujú, regiones, pero no necesariamente representaban los intereses de su comunidad. Es la misma referencia, es el mismo sentido. Nosotros ujú. establecemos que necesitamos representación auténtica de quienes vivimos. Por alguna u otra razón tuvimos que salir del país y trabajar fuera de México, y que necesitamos voces que permitan que el Congreso tenga una perspectiva binacional, que integre una agenda política, también una agenda económica, una agenda cultural de 40 millones de mexicanos que vivimos fuera del país, y que también no solamente es una aportación económica en cuanto a las remesas, sino una aportación en muchas otras áreas, donde los mexicanos que vivimos fuera aportamos al desarrollo del país y creemos que podemos seguir sumando, pero requerimos de una representación auténtica en los congresos locales y por supuesto en el Congreso Federal. Y es parte de la lucha. A final de cuentas, el hecho de vivir fuera de México no te hace menos mexicanos. Seguimos siendo mexicanos, tenemos plenos derechos y queremos que eso esté reconocido en la Constitución. Y donde se supone que representa el espacio de gobierno que representa al pueblo, pues son los congresos. Y es en esos congresos donde debe debatirse pues una perspectiva transnacional del país, ¿no? México se tiene que reconocer como un país transnacional. Así es. Entonces, lo repetimos por las negociaciones, queda claro, políticas ahí en el Congreso, es que estas figuras, pues, no se les ve tomando una forma al interior del Congreso. Y ya lo acaba de decir usted, Avelino, nos acaba de dar el argumento más poderoso. Son más de cerca de 40 millones de mexicanos viviendo en el extranjero. No hay que basarnos solo en Estados Unidos, sino en la representación de todos los que viven en otros países también. Pero sí es importante también retomar lo de la Unión Americana, porque además se está viviendo una etapa bastante difícil para muchos connacionales donde se requiere reforzar el trabajo diplomático en ese país. Sí, claro, nosotros no podemos ser atendidos con 52 oficinas consulares. Es imposible la administración de 40 millones de personas con una red consular solamente que pueda ser atendida a todas las necesidades que tenemos como mexicanos. Y como bien dices, la situación complicada, económica y hasta lamentablemente bélica que hoy pues se tiene en jaque a la presidencia del presidente Trump, pues también afecta a nuestra comunidad en muchos sentidos. Hay muchas familias, hay cerca de 2 millones, estimamos, de personas que ya han tomado la decisión o que están tomando la decisión de regresar a México, pero México no está preparado para poder recibir a otro tantos grupos de personas que en muchas ocasiones infancias y juventudes ni siquiera hablan español para poder insertar nuevamente al sistema educativo del país. Y requerimos pues de esta representación en diferentes esferas de la administración pública de México. Así es, Abelino, ¿cuál sería el llamado al Congreso de la Unión? Sin duda es enriquecer esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Sabemos cuál es el plan de trabajo. Prácticamente es una decisión de bloque poder decidir si sí o si no se va a pasar esa reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum, pero hay oportunidades en las leyes secundarias y también un exhorto al propio Instituto Nacional Electoral que tiene facultades legales para poder regular y hacer claras las reglas donde nos permitan tener un piso parejo para poder decidir quién nos va a representar. Es increíble que nos permitan supuestamente tener espacios en las candidaturas, pero no nos garanticen el espacio y decidan quienes viven en México quién va a representar a los migrantes. Necesitamos ser parte de la toma de decisiones también de quién nos representa en el Congreso y sin duda esto puede convertirse en un gran capital para los partidos políticos, porque eso representaría más credenciales de elector y más votos desde el extranjero para México. Así es. Abelino Mesa, agradecerte esta charla, le vamos a dar seguimiento y por supuesto buscaremos a los diputados que están encabezando a los partidos políticos en el Congreso de la Unión para que nos digan qué pasó con estas 8 posiciones que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum para representar a estos 40 millones de mexicanos en el extranjero y por qué pues no son parte de esta prioridad. Y justamente, y bueno, eso por una parte. Abelino, y por otra parte, para cerrar, agradecerte siempre tu disposición de platicar conmigo en este espacio. Cuéntanos cómo va todo en Estados Unidos, continúan las redadas, qué tipo de solicitud les han hecho nuestros connacionales como organización para defender sus derechos.
No, sin duda seguir presionando. Ahora legislativamente, las Ujú. últimas semanas se ha movido mucho la agenda en el Congreso, donde se está ya concientizando a grupos republicanos que están presionando al presidente Trump. La salida de quien encabezaba las redadas con gran violencia, vulnerando totalmente los derechos, haciendo un lado las leyes de migración y la propia Constitución de los Estados Unidos. Creo Sí, que ha sido una buena noticia para la comunidad, pero sin duda tendremos que seguir presionando sí, y presionando de alguna manera también política, ¿no? Es parte de la misma esencia, porque sí. hay elecciones intermedias en los Estados Unidos y se están jugando en varios estados la representación. El presidente Trump no puede arriesgarse a perder el control del Congreso y creo que sería un costo gravísimo y Sí. creo que es evidente la movilización en diferentes partes de Estados Unidos con la movilización del voto latino para defender a nuestra comunidad. Así es, a las voces que se han sumado además estadounidenses, ¿no? Que ven y han sentido, independientemente de la nacionalidad de quienes se manifiestan, cómo se han violado los derechos humanos de las personas. Abelino Mesa, gracias, como siempre, secretario, por esta charla. Estaremos en contacto. Te agradezco mucho, Michelle. Un gusto saludarte y buena tarde. Un abrazo. Gracias, secretario general de Fuerza Migrante. Le damos continuidad a este tema. Es tiempo